Vamos a ver ahora cuáles son los efectos de los acuerdos comerciales regionales o los acuerdos comerciales preferenciales. Un acuerdo comercial preferencial, como un área de libre comercio o una unión aduanera, genera distintos tipos de efectos. Usualmente se los clasifica en estáticos, es decir, los efectos que existen sobre la eficiencia productiva y sobre el bienestar, y dinámicos, es decir, los efectos que se tienen sobre las tasas de crecimiento a largo plazo. Los efectos dinámicos suelen ser más importantes que los estáticos, porque un pequeño cambio en la tasa de crecimiento tiene efectos acumulativos. Por ejemplo, si un país crece al 1% y otro al 1,5%, dentro de 10 años el segundo va a haber crecido mucho más que el primero. Son estos dos tipos de efectos juntos, los estáticos y los dinámicos, los que determinan las ganancias o las pérdidas de bienestar general asociadas a un acuerdo. Los efectos estáticos se cuantifican en términos de la creación y el desvío de comercio que se producen cuando se crea un acuerdo comercial preferencial. La creación de comercio es el proceso que se produce cuando se reemplaza la producción nacional, que se supone que es más ineficiente o que se produce a mayores costos, por importaciones más eficientes o más baratas provenientes del extranjero. Mientras que existe desvío de comercio cuando se sustituyen las importaciones provenientes del país más eficiente por producción de un país socio que es más ineficiente pero que tiene una preferencia comercial, es decir, que no se le cobran aranceles. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a analizar mediante un análisis de equilibrio parcial, es decir, de un solo bien, del mercado de un solo bien, que es el bien X, de un país en particular, que sería el país C, que podemos imaginar Colombia. Este país C puede adquirir este bien X al productor más eficiente del mundo. Imaginemos Estados Unidos, el país E. Y lo puede adquirir, como es un país pequeño, a un precio de 100 independientemente de la cantidad que desee comprar de este producto. Imaginemos que hay otro país, Argentina, que lo puede producir a un precio de 102. Entonces, si Colombia le impone aranceles a los dos países, le va a terminar comprando a Estados Unidos a un precio de 105. A este precio, las cantidades demandadas por Colombia van a ser estas, las cantidades ofrecidas por los productores colombianos van a ser estas que están acá, y la diferencia entre las cantidades demandadas y las que pueden abastecer los productores colombianos van a ser las importaciones, y estas importaciones van a provenir del país E, que es el más eficiente del mundo. Estas importaciones van a estar sujetas a un arancel, que es este que tenemos acá, es decir, la diferencia entre 100 y 105. Colombia no le compra nunca a Argentina porque si le establece un arancel, el precio de los productos argentinos va a ser de 107. Imaginemos que Colombia establece una unión aduanera o un área de libre comercio con Argentina, de manera que a Estados Unidos sí le va a cobrar aranceles, por lo que este bien va a costar 105, mientras que Argentina no le va a cobrar aranceles, entonces este bien va a costar 102. Esto implica un beneficio para los consumidores colombianos porque van a poder adquirir más cantidades y además a un menor precio. Esto implica un aumento en el excedente de los consumidores colombianos. Para los productores esto implica un perjuicio, ya que van a poder ofrecer menos cantidades, de hecho todas las cantidades que están acá ya no van a poder ser abastecidas por los productores colombianos, sino que lo serán por los productores argentinos, y además los productores colombianos que sigan en el mercado van a recibir un precio menor. Todo esto se traduce en una disminución del excedente del productor para los productores de este bien. Tenemos además otro efecto. Como ya no se le cobra arancel a los productos argentinos, disminuye la recaudación arancelaria. ¿Cuál es la recaudación arancelaria? Es la cantidad de importaciones que se generan en la situación inicial multiplicada por el arancel que se le cobra a cada una de esas unidades importadas. De manera que la recaudación arancelaria está dada por este rectángulo de color rosa que vemos acá. Y entonces acá vemos que se generan los dos tipos de efectos, la creación y el desvío de comercio. Recordamos que la creación de comercio se genera cuando, como resultado de un área de libre comercio o de una unión aduanera,
se sustituye producción nacional por importaciones provenientes de un socio más eficiente. ¿Dónde vemos eso? En este sector que está acá. Todas estas unidades que eran producidas por productores colombianos ahora van a ser reemplazadas por la producción de los productores argentinos que pueden producir este bien a 102 pesos. Esta creación de comercio supone un beneficio para el bienestar mundial, porque mejora la asignación internacional de recursos y conduce a una producción más racional y eficiente, es decir, estos productores colombianos ya no se dedican a la producción de este bien y se liberan recursos que se destinan a los bienes en los cuales Colombia tiene una ventaja comparativa. Si se mantiene el pleno empleo en todos los recursos de los países miembros, es decir, el A y el C, podemos pensar que esta creación de comercio conduce a un incremento en la producción y a un incremento en el bienestar, porque como decíamos, esos recursos se liberan para ser utilizados en actividades en las que Colombia es más eficiente. Además, mediante esta reducción de costos, se incrementa el ingreso real de los socios, lo cual aumenta la demanda de importaciones hacia el resto del mundo y eso mejora el bienestar mundial. Lo que vemos acá es dos triángulos de ganancia de eficiencia que está dada por esta creación de comercio. Este segundo triángulo que vemos acá es el efecto consumo y el primer triángulo es el efecto producción. Pero también en este ejemplo existe un desvío de comercio. Las importaciones originales, estas que tenemos acá, por ejemplo 10 unidades, son desviadas de un proveedor de bajo costo o más eficiente, que era el país E, pero que está fuera de la Unión, y son reemplazadas por un proveedor que es más ineficiente o que tiene costos más altos, pero que está dentro de esta unión aduanera o de este acuerdo comercial, que es el país A. Esto es un perjuicio o una pérdida del bienestar que se da como resultado de esta unión aduanera. Implica que la producción mundial se reorganiza de forma menos eficiente. Y entonces decimos que la formación de una unión aduanera va a aumentar el bienestar si el efecto de creación de comercio, que era algo positivo, es superior al efecto de desvío de comercio, que era algo negativo. ¿Cómo se pueden cuantificar estos efectos? Mediante el análisis de excedentes. Entonces vemos que con respecto a la situación inicial, donde se cobraban aranceles a ambos países, los consumidores han ganado este trapecio que tenemos acá, los productores han perdido este trapecio que tenemos acá y el Estado ha perdido este rectángulo de recaudación arancelaria. De manera que si suponemos que un peso de ganancia y de pérdida tienen el mismo valor social, las áreas positivas se pueden cancelar con las negativas y nos quedaría un efecto negativo, que es la medida del desvío de comercio, y un efecto positivo, que son estos dos triángulos, que es una medida del efecto de creación de comercio. Entonces decimos que si la superficie de estos dos triángulos, es decir, la creación de comercio, es mayor que la superficie de este rectángulo, es decir, el desvío de comercio, esta unión aduanera aumenta el bienestar porque genera efectos estáticos positivos. Pasamos a otro ejemplo en el que solo existe creación de comercio. Pensemos en una unión aduanera, pero ahora entre Argentina y Estados Unidos. Imaginemos que el productor más eficiente del mundo sigue siendo Estados Unidos y Argentina le impone un arancel del 5%. En la situación inicial, estas serían las cantidades demandadas y estas las ofrecidas y estas las importaciones. Y si se eliminan los aranceles mutuamente, lo que va a suceder en el mercado de Argentina para este bien es una disminución del precio de este bien. Esto es exactamente el mismo análisis que si tenemos una situación con arancel y se lo quitamos. Los consumidores van a estar mejor y esto representa esta superficie el aumento en el excedente de los consumidores. El Estado va a estar peor porque pierde la recaudación arancelaria en este rectángulo y los productores van a estar peor y esto representa una disminución en su excedente. De manera que en este caso, que solo existe creación de comercio, esta unión aduanera aumenta el bienestar. Y para repasar, existe creación de comercio,
porque como resultado de este área de libre comercio se sustituye producción nacional, que es la que tenemos acá, por producción proveniente de un socio más eficiente. Acá pareciera algo contraintuitivo porque decimos que el bienestar aumenta cuando la producción nacional disminuye, es decir, acá tenemos fábricas que fabrican menos o fábricas que cierran sus puertas. ¿Por qué decimos que a pesar de eso la creación de comercio aumenta el bienestar? Porque se entiende que los recursos que se liberan acá son mejor aprovechados en otras industrias en las cuales tenemos una ventaja comparativa. También podemos pensar en efectos dinámicos de la integración. Estos efectos se dan básicamente como consecuencia de tener un mercado más grande para nuestros productos. El primero de ellos es la posibilidad de aprovechar economías de escala. Y esto es importante no solo porque disminuyen los costos medios a medida que aumenta la producción, sino también porque hay tecnologías que solo son compatibles con cierto tamaño de escala, como la robotización o la adopción de equipos automatizados. También podemos pensar en la existencia de recursos físicos o recursos humanos muy especializados, de manera que solo es rentable incorporarlos a la empresa cuando ésta tiene determinada escala. ¿De qué manera podemos ver esto gráficamente? Acá tenemos dos países iguales, ustedes no los ven porque es como si estuvieran superpuestos, es una producción que está sujeta a economías de escala y por eso esta es la curva de costos medios que tiene una pendiente negativa, decreciente, y nos imaginamos que la demanda del país A es igual a la demanda del país B. Si este fuera el caso, y cada uno de los mercados por separado se viera igual que este gráfico, este sería el precio a que tanto el país A como el B pueden proporcionar sus productos. ¿Qué pasa si el país A y el país B se integran? Bueno, de alguna manera podemos sumar las dos demandas y como esta producción está sujeta a economías de escala, esto nos va a permitir producir ese bien a un precio inferior que en la situación original. Lo que hicimos acá es sumar los mercados y obtener ganancias de eficiencia. También puede suceder que nuestros productos, una vez que está constituida la unión aduanera, se vuelvan los más eficientes del mundo, de manera que también se puede generar un beneficio para el mundo en su conjunto y no solo para los países integrantes del acuerdo. ¿Cuál es la principal restricción que tiene este análisis? Que uno de los productores, ya sea las empresas de A o las empresas de B, tienen que salir de este mercado, porque un mercado ampliado permite potencialmente ganar economías de escala y por lo tanto mayor eficiencia, solo si un productor puede ganar más mercado, es decir, esta suma de las demandas tiene que ser abastecida por una única empresa, de manera que esa empresa gane economías de escala. Esta empresa puede ser del país A o puede ser del país B, pero no pueden ser dos empresas distintas del país A y del país B, porque de esa manera no estarían ganando economías de escala. Entonces, lo que está detrás de estas ganancias dinámicas de un acuerdo comercial es la posibilidad de lograr estrategias de especialización y de complementariedad, es decir, que cada empresa reduzca el mix de productos que hace, aun cuando se aumenta la variedad de bienes en total. Las empresas del país A pueden dedicarse, por ejemplo, a producir determinado tipo de autos y aprovechar economías de escala, mientras que las empresas de B pueden producir otro tipo de autos y aprovechar también economías de escala. Cuantas mayores posibilidades haya de implementar estas estrategias de especialización, menos traumático va a ser el ajuste estructural que se va a dar como consecuencia de este acuerdo regional. Tenemos también otros efectos dinámicos, como por ejemplo lograr una mayor competencia entre empresas. ¿Qué queremos decir con esto? Si las empresas tienen poder de mercado, luego de la integración se puede ampliar la competencia entre monopolios o entre oligopolios de ambos países. Si bien es posible la colusión, es decir, si bien es posible que las empresas se pongan de acuerdo para aumentar sus beneficios a expensas de los consumidores, las condiciones van a ser más competitivas. Esto puede llevar a disminuciones en el precio, a una mejora en la calidad de los productos, a una mejora en la calidad de los servicios y en términos generales a un aumento de la eficiencia. Otro de los efectos dinámicos positivos es
un aumento en la productividad. Los mercados más amplios también pueden llevar a acelerar el avance tecnológico y aumentar la productividad. ¿Cómo? De varias maneras. Por ejemplo, se puede aumentar la tasa de rendimiento esperada para una innovación exitosa, es decir, las empresas pueden desear o considerar más rentable determinada inversión si tengo un mayor mercado en el cual amortizar. Además, la existencia de mercados más grandes permite distribuir los altos costos fijos que conlleva la I+D, es decir, la investigación y desarrollo, en un mayor número de unidades producidas que se pueden vender a un mercado integrado. Y por último, este aumento de la productividad también puede aumentar la tasa de crecimiento. La dinámica sería la siguiente. El aumento de la productividad aseguraría un plus de ganancia. Esto puede promover un aumento en la inversión y un aumento en la capacidad instalada. Además, esto genera un aumento en la demanda de factores, como en la demanda de trabajo o de capital, y consecuentemente también aumenta el ingreso y la producción. Esto a su vez puede ocasionar un nuevo aumento de la productividad, iniciando nuevamente el ciclo. Y acá tenemos a Adam Smith pensando. ¿Qué es lo que piensa? Que todos los beneficios dinámicos que le adjudicamos a la integración son válidos y aún más importantes con la apertura unilateral. Es decir, las economías de escala serían mucho más grandes con la apertura unilateral, la competencia mucho mayor, las posibilidades de generar círculos dinámicos de productividad y de incorporación de tecnología también. Entonces, ¿hay algo que la integración regional da que la apertura unilateral no da? Esta pregunta la abordaron dos autores canadienses en la década del 80. Se discutía en esa época si Canadá tenía que abrirse unilateralmente o preferentemente con Estados Unidos, es decir, a partir de un acuerdo comercial preferencial. Lo que decían estos autores es, en un mundo de libre comercio, la apertura unilateral es la estrategia correcta, porque el país obtiene todos los beneficios del comercio que ya venimos conversando. El problema es que no estamos en libre comercio. De hecho, en esa época, Estados Unidos imponía barreras no arancelarias a Canadá, y ellos se preguntaban, ¿qué sentido tiene que yo haga una apertura unilateral si mi principal mercado me pone restricciones de acceso? Yo tengo que hacer que ese mercado esté abierto para mí. Entonces, la conclusión a la que llegan es que si no existe libre comercio, la integración tiene una ventaja con respecto a la apertura unilateral, la reciprocidad. La integración garantiza condiciones efectivas de acceso, es decir, con la integración regional existe efectivamente un mercado ampliado, mientras que en la apertura unilateral no. Mientras que en el marco de la OMC no se acuerde libre comercio, la integración es una estrategia que puede dar algo que la apertura unilateral no da, que es la reciprocidad de acceso. También se puede decir que la integración combina intereses estratégicos de los gobiernos con intereses estratégicos de las empresas. ¿Cuál es el interés del gobierno? Volver a ser votados. Para eso tienen que maximizar el bienestar del consumidor, de los productores y tener un buen resultado fiscal. Estos requerimientos pueden satisfacerse, como vemos en la tabla, a escala nacional, regional o multilateral. Los consumidores van a estar mejor en la apertura unilateral o multilateral, es decir, si bajamos los aranceles a cero en todos los productos, porque así los precios van a ser menores. En segundo lugar, van a estar mejor con la apertura regional, ya que por lo menos le vamos a bajar los aranceles a los países socios. Y por último, el peor de los escenarios es no tener ningún tipo de apertura. ¿Cuáles son los intereses de las empresas? Tener mayores porciones de mercado y ser más competitivas, por ejemplo, aprovechando economías de escala. Pero ¿qué pasa? Las escalas no son eternas. Así que lo mejor para las empresas es una apertura regional, que les permite ganar economías de escala, pero no perder todo tipo de protección frente a los productores más eficientes del mundo. Y por último, la recaudación arancelaria es la mejor posible a escala nacional, es decir, sin ningún tipo de apertura, cobrando todos los aranceles que se quieran cobrar. En segundo lugar, el resultado fiscal puede llegar a ser bueno con una apertura regional, ya que se siguen cobrando aranceles. Lo que vemos entonces es que el regionalismo es un subóptimo políticamente correcto, porque hay coincidencias de intereses estratégicos.
Es la zona menos conflictiva. Vean que las empresas tienen escala suficiente. La recaudación sigue existiendo y puede aumentarse el excedente del consumidor. Y por último, podemos mencionar otros beneficios de la integración regional, como la posibilidad de lograr una mayor credibilidad, porque se pueden desarrollar instituciones macroeconómicas comunes entre los países miembros, un mayor poder de negociación. También se puede promover la inversión extranjera directa, ya que empresas por fuera de estos países van a tener más incentivos para instalarse aquí, ya que van a tener acceso a un mercado ampliado. Y teniendo en cuenta también la importancia que toman estos acuerdos hoy en día y la relevancia que tiene el comercio intrafirma o entre multinacionales, existen riesgos muy altos de quedar excluido de las corrientes más dinámicas del comercio. Es decir, que se puede considerar como un beneficio evitar lo que se conoce como los costos de la exclusión. El debate entonces no se orienta a si es conveniente o no ingresar en estas redes globales de producción y de consumo, sino cómo hacerlo. Y la integración regional parece ser una alternativa viable.